Ay, la comida. Un gran deleite que muchos disfrutan. Bueno, la cosa es que había alguien que la disfrutaba mucho. Y era este chico. Él deseaba ser el mejor chef de todos los tiempos y superar incluso a su padre. Un legendario chef que hasta despertó el apetito de un Buda en ayuno. Espera, ¿eso se puede hacer? Bueno, la cosa es que aunque sus platillos parecían ser perfectos, a veces el sabor no era tan apetitoso que digamos. Lo cual, bueno, hace despertar las hormonas de las chiquillas de una forma bastante rara. Sí, así como escuchaste. Todo por el hecho de haber probado un platillo culinario. Y sí, estas chicas están peor que Antonego de Ratatouille. Pero resulta que el sueño de aquel chico, vamos, el de ser el mejor chef de la zona y superar a su legendario padre, se podría venir abajo. Bueno, resulta que Soma, nuestro prota, tiene un gran potencial para realizar platillos, aunque en muchas situaciones el prota no coloca los ingredientes en forma o bueno, simplemente hace un paso mal, lo que ocasiona que la comida tenga un mal sabor. Esto a muchos les disgusta y a otros no, porque no siempre les sucede y bueno, tienen muy en cuenta que está comenzando a cocinar. Y bueno, o sea, al menos los clientes no son una miércoles. Pero bueno, al terminar una jornada laboral con su padre, llega una cliente repentina a mitad de la noche. Esta mujer, trajeada con tremenda trama, tiene dos muy buenas razones para estar allí. Bueno, Minegasaki, la planificadora urbana candente, se encontraba allí para pedirles que cerraran el restaurante. ¿Y se lo dieron? Espera, ¿qué le pasa a esta tipa? Bueno, la cosa es que ella, junto a un empresario exitoso, montarían un edificio vistoso. La cosa es que el prota toma su tarjeta y básicamente la manda la miércoles, al quemarle su identificación en la cara. Ella, con una sonrisa picarona, le dice que no podrán mantener este negocio, pues muchos restaurantes aledaños están teniendo problemas a la hora de tener los suministros necesarios que satisfagan el apetito de los clientes. Pero para el restaurante del prota, esto no sería problema, ya que ellos tienen un buen almacenamiento de comida, con el cual podrían preparar cualquier platillo que su cliente le pida. Bueno, la cosa es que la nalgótica se va del lugar, dejando en claro que muy pronto se volverían a ver. Así que la mañana siguiente, mientras regresa de clases con unas compras para el desayuno, su padre lo llama para decirle que esa noche no irá a casa, ya que le salió un compromiso importante. Ahí Soma va tranquilamente cuando de pronto nota que todo el almacenamiento de comida de la tienda está hecha miércoles. Además que el frente había sido pintado. Y además, por casualidades de la vida, la nalgótica aparece para ser una clienta y que el men le prepare un platillo de cerdo, cosa que iba a ser imposible porque toda la carne había sido pisoteada. Bueno, ella sabía que por fin había obtenido lo que quería, pero no esperaba que Soma tuviera una enorme determinación, diciéndole que si le prepara un platillo de cerdo que le haga volar la falda, ella no debería pisar más este lugar. Y bueno, el prota se pone como Gordon Ramsay a preparar el mejor platillo posible. Ahí hace cortes finos a una enorme velocidad, salsas, una presentación espectacular y voilà, tiene un platillo de cerdo perfecto. Bueno, la cosa es que ella se sorprende porque era imposible que hiciera cerdo, pero el prota le dice, tranquila chiquita, que todo esto lo hice con unas tocinetas que traía para el desayuno y papas. O sea, sí, básicamente es un puré de papas envuelto en tocineta. Y bueno, la nalgótica obviamente estaba burlándose de su platillo, hasta que el aroma penetra su nariz. Ahí, justo en ese momento, ella se da cuenta que necesita probar un bocado, y al separarse un pedazo de este manjar, pues bueno, se pone como re loca y sus hormonas se delatan con bastante fuerza. Y bueno, como el platillo fue tan exquisito que casi la dejó desmayada, la waifu dejó de ir a molestarlo, y sin ayuda de su padre salvó el restaurante. Salvadiña que al final no le servirá de nada, pues su viejo le dice que cerrará el lugar por 3 años. Espera, ¿cómo? O sea, 3 pinches años. Y sí, el motivo de esto era porque él iría a hacer un negocio con un compa y bueno, Soma deberá de seguir con su vida y ver lo que realmente quiere hacer, aunque su padre ya había solucionado todo, pues lo había inscrito en una academia culinaria, donde solo el 10% de los estudiantes salen graduados de este lugar. O sea, se le viene bastante complicado. Y bueno, ahí su padre lo llama para contarle que en estos momentos se encontraba en la ciudad de Nueva York, trabajando en un restaurante de élite VIP. Además, últimamente se ha encontrado viajando por varios países, demostrando su potencial culinario. La cosa es que le dice a su hijo que tenga suerte y dé lo mejor de sí para superarlo en la cocina. Aunque cuando estaba por revelarle un secreto para mejorar, nuestro prota, como todo travieso, le tranca la llamada. Y resulta que el secreto era que consiga una mujer que realmente ame demasiado y quiera cocinar para ella por el resto de su vida. Pero bueno, el prota, recagado de miedo, entra al instituto donde todos los estudiantes van muy trajeados con mayordomos y guardaespaldas. Ahí se encuentra con este rubio, quien le dice que todos los presentes son poseedores
fundadores de una línea de restaurantes o futuros herederos. Y el prota va y le dice: sí, yo tengo un restaurante bien humilde. Y ¡zas! Le meten tremenda patada. Sí, o sea, como escuchaste. Ahí el rubio dice que es imposible que un esbirro como él estuviera en una academia de élite. Pero el prota cabreado le da unos vergazos y se va como el pinche amo a la prueba de admisión. Prueba que, por cierto, será dirigida por la princesa de la gustosidad, Irina, conocida como la lengua divina. Ella es una chica que a sus 3 meses de edad dijo su primera palabra. Obviamente, una palabra relacionada con cocina. Y desde entonces, su enorme potencial gustativo le ha ayudado a estudiar los platillos de los chefs de élite de todo el mundo. Pero también es el peligro de todos aquellos novatos. Porque si a ella no le gusta tu platillo, y bueno, directamente tú como chef, te irías a la verga. Y bueno, ahí todos recagados de miedo, salen corriendo porque de paso, el platillo debería de tener como ingrediente principal el huevo. Algo de lo que ella es experta cocinando. Así que nada, salen todos corriendo y por supuesto, ella con su asistente se ponen algo extrañas. Donde el único presente era nuestro prota. Ahí la rubia de buena trama piensa que este jovenzuelo no podrá superar la prueba. Pero una vez más, el prota se llena de determinación y comienza a preparar nada más ni nada menos que un plato de arroz con huevo ordinario. Y espera, ¿cómo? Sí, o sea, un platillo simple que obviamente ella piensa que es una burla. Pero el pibito le dice: bájele 2 a su falda, waifu, y relaje esa trama que este platillo le va a digievolucionar. Bueno, la cosa es que el men hace magia en la cocina y de un momento a otro, ¡pumba! Un plato de arroz con huevo y una especie de cubitos de oro que se derriten con lentitud, lo cual deja con la boca abierta a Irina. Ella obviamente se niega a pensar que este platillo le fuera a gustar, pero cuando lo prueba es llevada al paraíso de Soma, donde es acariciada por unos granitos de arroz. Y sí, no sé qué se fumó el que creó este anime, pero parece que estaba bueno. La cosa es que el prota obviamente sabe que pasó la prueba, pero como el men está ahí todo orgulloso de su platillo, la rubia, por el simple hecho de andar cabreada porque alguien le ganó, dice que ninguno de los estudiantes pasó la prueba. Y sí, una desgraciada. Pero bueno, de momento vemos a Megumi, otra chiquilla que tiene como sueño ser una gran cocinera para ayudar a su familia de bajos recursos. Aunque el problemita que tiene aquí es que no se le da muy bien las materias, debido a sus nervios, por lo que pasó de milagro con la nota más baja, aunque se le dio un ultimátum, en la cual si saca una calificación de E nuevamente, sería expulsada de la academia. Pero bueno, todos los estudiantes que pasaron son reunidos en el patio, donde el director, quien es el abuelo de Erina, sale para dar unas palabras. Ahí el viejo le dice que de los 1000 presentes, solo 100 pasarían, e incluso puede que menos, por lo que deberán de dar lo mejor de sí mismos y no fallar en ninguna prueba, si es que desean pasar. Pero además, antes de cerrar la ceremonia, aparece un estudiante nuevo, quien sí, resultó ser Soma. Resulta que el pibito recibió una carta de aceptación del mismísimo director, quien sin importar que su nieta le haya dicho que todos reprobaron, el viejo estuvo a escondidas viendo el examen del prota, y obviamente la reacción que tuvo su nieta era suficiente como para aceptarlo. El prota se presenta ante todos y básicamente les dice: prepárense porque les voy a meter un baile bien chingón que no se acordarán el día que nacieron. Bueno, ahí todos se cabrean por el enorme ego que tiene Soma, donde la rubia con su tremendo potencial le dice que no le hable ni la mire, pues ella hará todo lo posible para eliminarlo. Bueno, así comienzan las clases y Megumi quedó como pareja de Soma para cocinar en la primera prueba, donde el chef encargado del examen es conocido como el cocinero que nunca sonríe. Este señor pide un platillo especial, donde la carne deberá de cocinarse 30 minutos adicionales a fuego lento para obtener una textura suavecita. Como mis besos, digo. Perdón. Bueno, Megumi estaba recagada porque el prota no le mostraba la confianza suficiente de que era un pro, e incluso le dijo que nunca había preparado un platillo de este estilo. Pero bueno, estos se ponen manos a la obra. La cosa es que como los estudiantes son unas ratas de alcantarilla, en un descuido que tiene Megumi, le dañan el platillo con un enorme exceso de sal. El prota en ese momento se cabrea y se pone en modo serio en los últimos 30 minutos que le quedaban. Ahí el pibe hace sus trucos culinarios y en menos de 20 minutos ya tenía un platillo hecho, que debería estar listo en 1 hora y 30 minutos. O sea, ¿este es tu ídolo? Porque el mío sí. Bueno, la cosa es que el chef analiza el plato y cuando lo toca con el tenedor flipa. Porque, o sea, ¿cómo era posible que la consistencia de la carne fuera blandita, pero también firme? Ahí el prota nos revela que usó miel, ya que la miel tiene peptidasas que descomponen los enlaces de las proteínas, lo que le permitió que la carne se ablandara en poco tiempo sin que fuese a quedar quemada. Bueno, la cosa es que al probar el platillo, Megumi y el chef quedan nadando en miel, donde por primera vez el chef que nunca sonreía aparece con una
sonrisa de oreja a oreja, además de darle una calificación de A. Pero además de darle una calificación de A, menciona que no tiene el poder suficiente como para darle incluso una calificación de Elite. Ay, por cierto, los malandrines que le habían dañado su trabajo terminaron sacando una E, porque su carne se les quemó y por andar embobados con el platillo del prota, terminaron echándole mucha sal. Y bueno, al finalizar su jornada estudiantil, el prota se dispone a ir a su nuevo dormitorio, lugar que quedaba bastante lejos, aunque esto también le hacía pensar que probablemente, al tratarse de una academia prestigiosa, su dormitorio sería bastante elegante. Bueno, parece que le tocó mala suerte al pibe. Pues sí, o sea, el dormitorio resultó ser un lugar bastante deplorable y prácticamente abandonado. Ahí Soma entra al lugar, y lo primero que ve es una enorme cortina de humo, seguidamente de una estampida de animales que salen del recinto al ser perseguidos por una waifu. Luego, una vieja aparece con aspecto de bruja, donde le dice que para poder dormir ahí, deberá de pasar una prueba. Y a ver, encima que el lugar es terrible y le piden una prueba. Bueno, la cosa es que tendría que cocinarle a ella, donde obviamente será la jueza y deducirá si realmente Soma tiene el potencial de dormir en los dormitorios de la estrella polar. El problema es que el prota no sabía que tenía que llevar ingredientes, donde al no tener nada, la abuela le dice que en la cocina simplemente habían un par de sobras. Bueno, el pibe llega, echa una ojeada, la mira y le dice: siéntese, viejita, que le pillé el flow. Bueno, Soma se pone a preparar un tremendo platillo con los ingredientes sobrantes, realizando una enorme hamburguesa. Y sí, o sea, con esa tremenda carne, la abuela piensa de dónde carajos la sacó. Pues bueno, resulta que usó un embutido con buenos aliños de magia y mucha fe. No, mentira, realmente usó los ingredientes que habían y creó una cosa rara. Bueno, la vieja prueba el platillo y es tan rico que le hace volver al pasado, en donde andaba ahí de calenturienta con una parejita en la playa. Sí, no tiene ningún sentido, pero bueno. La cosa es que el prota consigue la llave de su habitación, y cuando se va a dar un buen baño, ¡zas!, se encuentra con Megumi en una condición muy apetitosa. Bueno, en fin, Soma conoce a todos los alumnos que se quedan ahí, donde le cuentan que en ese dormitorio llegaron a estar los 10 de la élite. ¿Y quién carajos son estas personas, no? Pues son miembros de alto rango, que incluso tienen mayor poder que los profesores. Y bueno, el orden jerárquico sería el director como primero, y luego vendrían los de la élite. El caso es que mientras hacen una tremenda peda esa noche, este rubio anda algo raro, pues cuando todos se duermen, Matt le revela su verdadera identidad, pues él es el séptimo asiento de los 10 de la élite, Ishiki Satoshi, donde además el man lo reta a que le prepare su mejor platillo, y el mismo platillo del rubio, pero a su propio estilo, convirtiendo el platillo en una sopa de pescado bastante ricolina. Y como todos se despiertan por el desmadre que estos dos tenían, aprovechan para probar el manjar que hizo el prota. Ahí vemos que Ishiki no se puede creer que Soma haya utilizado una técnica francesa para realizar el hermoso dorado del pescado. Pero claro, Soma no tiene ni idea de lo que él hablaba, y es que simplemente aplicó un truco que su padre le había enseñado. La cosa es que esa noche ambos quedaron en empate, pero como ahora son más compas, Soma le pide la siguiente a un duelo, pero este lo deja en visto y le dice que no puede llevarse a cabo. Pues verán, para hacer un duelo oficial tienen que armar mucho desvergue de papeleo, jurados y estupideces, además que lo que se ponga en juego tiene que ser del mismo valor. Ejemplo, si Shiki apuesta su puesto, mínimo Soma debería apostar, no sé, o sea, como 2 restaurantes con 5 estrellas, y además de eso su expulsión. Pero como no tiene nada de eso, pues no se puede hacer nada, y lo mejor sería que llevara su vida con tranquilidad, aunque poco a poco irá consiguiendo la fama suficiente, y quién sabe si se arman los duelos culinarios como deben de ser. Que por cierto, Erina en ese momento estaba en un duelo con este gordo, que termina siendo arrollado por la waifu, y además de ser humillado pierde su dojo, el cual es demolido para luego convertirlo en un lugar de almacenamiento privado para Erina. Bueno, en un cambio de escena vemos al prota y Megumi, quienes se encuentran buscando un club culinario, pues Soma deseaba aprender nuevas técnicas e ingredientes que lo llevaran a inspirar nuevos platillos rigolinos. Ahí conoce al puma de la serie, Konoshi, el líder de la sociedad de investigación de Sidon, un lugar destinado a crear el mejor udon de la historia. Pero el caso es que Erina, como siempre, metiendo las narices en todos lados, retó al líder de ese lugar a una guerra culinaria, donde una de sus asistentes va a tener una batalla con el pelucas. La cosa es que todos los ayudantes que tenía se fueron recagados de miedo y lo dejaron solo. Y como el lugar está en la miércoles, el prota se pone a analizar las recetas de este club, dándose cuenta que a pesar de ser muy convencionales y nada sorprendentes, tienen un toque
único que él podría explotar. Bueno, la cosa es que de pronto tremenda morenaza llega al club. Ella es Mito, la mejor cocinera de carnes que se conoce en el instituto. O sea, con tremendas carnes que se carga. Perdón, digo, que la morena llega con varios trabajadores para analizar qué harán con este lugar. Pues resulta que ella será competidora en el combate culinario que se disputará en los próximos días. Y bueno, ahí el puma anda bastante miedoso. Y la morena encima le recuesta las tramas encima de él. Bueno, ahí Soma interviene porque siente que están insultando a las comidas humildes que se hacen en ese lugar. Así que él decide participar en la guerra culinaria en nombre de Konoshi, donde si pierde deberá de dejar la academia. Pero si gana, la morenaza deberá de unirse al club de Don y ayudarlo a ser uno de los mejores clubs. La waifu candente acepta su reto. Y ellos tres quedan tipo, jaja, ¿y ahora qué carajos hacemos? Bueno, la cosa es que mientras piensan qué platillo realizarán en base a carne, porque, sí, no te había contado, el prota re pendejo la retó en su mejor especialidad, por lo que deberán de crear el udon perfecto que contenga carne. Además, la familia de Mito posee una de las empresas productoras de carne A5 más grandes del mundo. Y se preguntarán qué es A5, ¿no? Bueno, A5 quiere decir que es el mejor de las mejores calificaciones de carnes. Carnes que literalmente se deshacen en tu boca y que prácticamente no tienes que masticarlas. Hay gente que comparte un poco, yo siempre como carne dura. Bueno, la cosa es que al probar diferentes recetas, ninguna convencía a los chicos, hasta que al prota se le ocurrió una brillante idea, y era crear el filete chaliapin. Y a ver, no mames, o sea, ¿qué filete chaliapin? ¿Qué vaina es esa? Bueno, este platillo fue creado hace muchos años atrás, cuando un sujeto que tenía dolor de muelas no podía masticar y quería una carne bien tierna. Bueno, en fin, la cosa es que el prota recreó el plato a la perfección, usando sus métodos alocados que hicieron que Konoshi tuviera una enorme ilusión de ganar con este platillo. Y bueno, como no, el gran día ha llegado. La morenaza se presenta con tremendo outfit en llamas, belleza que atrae la mirada de todos los presentes a su enorme potencial. Perdón, me distraigo. Bueno, cuando llega Soma, todos lo abuchean por haber dicho que sería el mejor del lugar, e incluso vemos que Erina había ido a la competencia a ver qué pasaba, porque deseaba que él sea destrozado y humillado. Y bueno, así comienza la cosa, y obviamente la morenaza hace una de sus carnes A5, donde la delicadeza con la que corta la carne, el baile que le mete con sus manos, y la sazón que ella le da, y la temperatura perfecta que puede sentir con sus queridos labios, hace que esta carne sea una divinidad para los dioses. Bueno, la cosa es que el olor cautiva a las personas, pero mientras ella andaba como una cotorra hablando a cada segundo, Soma estaba en silencio, respondiendo que su don hablará de una forma elocuente, y que además no se puede confiar de las habilidades de un chef si siempre anda hablando en la cocina. Y sí, un golpe duro, eso debió doler. Bueno, el tiempo llega a su fin y los platillos son presentados al jurado. Mito cautiva el paladar de cada juez, donde todos se sienten ligeros al probar esa divinidad. Y ahora, siendo el turno de Soma, el jurado piensa que es un platillo barato que no servirá de nada. Porque sí, no te había contado, el prota tuvo las pelotas bastante grandes de usar una carne del supermercado que estaba encima en descuento. Pero bueno, la cosa es que los jueces, al ver el tazón del prota, quedan sorprendidos por su increíble aroma, porque a pesar de no tener una buena presentación, el olor provoca una gran satisfacción y da esa sensación de querer devorarlo. Y bueno, al dar el primer bocado, todo valió verga, pues cada juez navega en sus imaginaciones. La waifu esta se pone como loca y el prota sonriente le dice a Mito que pruebe su platillo, donde ella al saborearlo recuerda su niñez y queda en un estado bien rico, cochino, porcoso. Pero bueno, eso ya se lo podrán imaginar ustedes. La cosa es que sí, Soma gana el duelo, donde Erina le manda a quitar todos los derechos que le había dado a la waifu, pero la waifu queda sonrojada porque el prota la llama por su nombre, además de mencionarle que era un hombre muy lindo. Por otro lado, el pelucas le agradece por apoyarlo, donde el prota le dice, bueno, se me cuidan, porque yo no seré parte del club. Espera, ¿qué? Sí. Por otro lado, la morenaza al día siguiente va bien contenta para verse con su futuro papucho, para, bueno, luego quedar cabreada porque el pibe no será parte de ese lugar. En fin, así pasaron los días y un campamento de entrenamiento estaba por iniciar, y a pesar de que sonaba todo bastante lindo, pues era totalmente lo contrario, pues la simple fachada de la portada sería el tormento de los estudiantes, ya que resulta que en ese lugar son eliminados la gran mayoría de estudiantes, donde una vez solo el 1% de todos pudo pasar la numerosa
a pruebas que tendrían que sobrevivir durante la larga semana que estarían allí. Bueno, los estudiantes de primer año se reúnen en el parking, donde todos salen hacia el campamento de ricachones, un lugar que es totalmente propiedad del instituto. Y bueno, mientras van caminando sorprendidos, llegan al salón de bienvenida. La tensión y preocupación era muy notoria. El chef, que nunca sonríe, sale para dar algunas palabras. Básicamente, les dice que si no cumplen con los requisitos necesarios, en la semana en la que estarán allí, serían expulsados rápidamente. Las tareas eran sencillas. Trabajarán como ayudantes de cocina de estos famosos chefs, que fueron estudiantes de la academia y que superaron en un 90% al resto. Entre ellos está este pelirrosa, quien rápidamente dice: ¡Epa tú, el que está al lado del pelirrojo! Sí, tú, fuera de aquí. Y a ver, espera, ¿qué dijo? Sí, o sea, resulta que simplemente lo expulsó por usar una fragancia en su cabello, ya que un chef no puede hacer uso de fragancias a la hora de preparar la comida, ya que estos olores interferirían en el platillo y se crearía un sabor desagradable para los clientes. Y bueno, el líder que va a dirigir el campamento soy yo. Mentira, se parecía a mí cuando era calvo, pero bueno. Este mamadísimo pertenece al consejo ejecutivo turístico de Totsuki, el calvo de Jin, donde le dice a todos que deberán de realizar los platillos como si fueran el último que hicieran, porque si sienten el más mínimo error, lastimosamente, volverían a casa como unos perdedores sin futuro. Y bueno, el primer día, el prota hará grupo nuevamente con Megumi, donde la chef encargada sería Hinako. Ella les pide que le preparen un platillo ricolino de la cultura japonesa, con los ingredientes que tiene allí. Y bueno, todos miran la mesa y notan que no hay un carajo. Pero lo que ella se refería es que salgan a buscar los ingredientes a la pinche naturaleza. Y es que resulta que el área tiene una valla, la cual no deben cruzar. Y si lo hacen, serían descalificados. Pero todo lo que esté dentro de esta área podrían usarlo para cocinar. Así que todos se ponen como locos a buscar los ingredientes, donde este Ricitos de Oro y su hermano Rarito retan a un duelo al prota para ver quién cocina mejor, ya que este chamaco también proviene de un restaurante familiar y además él ha estado practicando toda su vida y además atendiendo a las personas. O sea, básicamente es como el prota pero con billete. Bueno, mientras los demás hacen pescados, el pibito se hace tremendo platillo de pato, con unos cortes finos y una salsa creada desde cero, la cual por cierto como mínimo para hacerse tendría que haber pasado como varios meses. Pero no, o sea, el rubio la hizo en menos de una hora, por favor. Esto deja el paladar de Hinako satisfecho, siendo así los primeros en completar la prueba. Y bueno, Soma, al tener un nuevo contrincante, se da cuenta de que este chico es alguien con mucho talento, y para no tomárselo a la ligera, comienza a pensar qué platillo puede realizar, hasta que se le ocurre una brillante idea, y es que como puede hacer uso de cualquier cosa, le quita las galletas a la profesora. Ahí nadie entiende por qué lo hizo, pero bueno, el men sale a buscar los ingredientes con Megumi, donde ya en unos 15 minutos regresa. Ahí al ponerse a preparar el platillo, el rubio deduce lo que está haciendo, y es que en ese lugar había de todo menos harina, o cualquier cosa que pueda realizar un rebozado. Pero Soma no era pendejo, ya que el men usó las galletas para crear un rebozado especial, y de esa forma usó varios huevos y un pescado tierno para crear un platillo especial que dejó con la boca abierta a todos. Hinako, al probarlo, siente la hermosa textura crujiente por fuera y tiernita en su interior, y es que el pescado estaba en su punto. La salsa de mayonesa artesana que crearon en estos minutos fue tan espléndida que hizo que la mujer se le acelerara el corazón. Y bueno, al pasar la prueba y luego de eliminar a varios estudiantes, tenían que tomar una decisión de cuál fue el mejor platillo, el del rubio o el del prota. Pero como la waifu andaba media distraída, olvidó por completo que todos debían de haber llegado al hotel hace varios minutos, por lo que el combate de ambos quedó en empate. Así que el rubio le dice que eso no puede quedar así, y que lo mejor es que entrene y se haga un pro para ambos competir en una guerra culinaria. Y bueno, estando en el hotel, pensaban que era momento de descansar, pero no, ya que ahora tenían que preparar 50 raciones de comida para el equipo de fisicoculturismo, los de fútbol y otros más. Y luego de que hicieran todo esto, podrían recién preparar su propia cena. Y bueno, un detallito es que tenían que finalizar en 60 minutos, si no, quedarían expulsados. Y bueno, Soma es el único que termina en un tiempo récord. Todo esto por la experiencia que tiene atendiendo clientes. Así que mientras va a darse un tremendo baño, se tropieza en el pasillo con una tremenda rubia que, bueno, le cae del cielo. Bueno, que la waifu era Irina. Y al estar hablando pendejadas y hacerla sonrojar de manera incómoda, el prota termina siguiendo su camino, donde lo más importante estaba por suceder al siguiente día. Y es que resulta que el chef que será su jefe ese día es Shinobiya, el pelirrojo que andaba expulsando a gente como loco. Ese día deberán de preparar un platillo siguiendo los pasos de una receta del pelirrojo, donde no podrían trabajar en equipo esta vez, y deberían de usar los ingredientes
ingredientes que se encuentran allí: tomates, repollo, todas las hortalizas y verduras posibles. Pero bueno, como no sería en equipo, y obviamente todos los presentes son prácticamente enemigos, se ponen como locos a tomar los ingredientes. Ahí Megumi, estando sola, se percata que la coliflor no estaba en buen estado, y dudando de no saber qué demonios hacer, se le ocurre una brillante idea: usar un vinagre para mantener su color y darle ese efecto blanqueador a la coliflor. Además, eso haría que el pequeño dulzor que posee se realzara. Pero bueno, manteniendo un perfecto balance de dulzura y una ligera acidez, la waifu termina mostrando su plato. Sin embargo, el movimiento que hizo fue un grave error para ella, pues ya al terminar la prueba y luego de que Soma pasara con mucha tranquilidad, llegaba el turno de Megumi, quien lamentablemente queda reprobada. La waifu le pregunta qué carajos había pasado, donde el pelirrojo le dice que el simple hecho de que la reprobó fue por no seguir los pasos de su receta. Ahí el prota se cabrea un poco y lo confronta, pues estaba claro que ella era una chef excepcional, pues supo resolver el problema, ya que era obvio que los ingredientes que estaban allí no se encontraban en óptimas condiciones, donde el error no era de ella, sino de Shinobiya, quien obviamente era el superior. Al escuchar estas palabras de parte del prota, el pelirrojo cabreado menciona que todo estaba planeado, pues desde un inicio no era su intención que aprobaran todos. Ahí obviamente Soma pierde la compostura y ya con ganas de meterle un putazo, pero al ver a Megumi llorando se le viene a la mente algo que nadie se esperaba, y era retar al ex egresado Shinobiya a una guerra culinaria, donde si el prota gana deberá de aprobar a Megumi y aceptar que mejoró su receta, pero si pierde el prota se iría de la academia. Pero tranquilícense un poco, porque Shinobiya rechaza su petición, porque para hacer oficial una guerra culinaria ambos lados deben de estar de acuerdo. Y bueno, en eso llega Jin el Calvo, quien les dice que podrían llevar a cabo un duelo no oficial. Eso sí, deberán de hacerlo en secreto en un sótano donde nadie los pueda descubrir, ya que si no, se meterían en problemas. Bueno, Hinako, cabreada, insulta al pelirrojo por no aceptar la comida deliciosa que preparó la waifu, así que por órdenes obligatorias del calvo y una mirada penetrante, el duelo se llevará a cabo ese mismo día, una vez las pruebas finalicen. Así que, llegado el momento, revelan las reglas, donde resulta que Soma no podrá ser el chef, sino el ayudante, y Megumi tendrá que luchar por sí sola y ser la chef principal. Ella deberá escoger su receta y el prota solo tendrá que ayudarla, sin derecho a hacer algún cambio que la pueda beneficiar. Ahí el calvo le hace ver que no todo el tiempo podrá estar ayudándola, y en el camino podría quedarse. Es por eso que ella debe soltarse y aprender a no esperar ayuda de alguien más. Y bueno, como los nervios se la están comiendo viva, el prota la tranquiliza de un putazo en las manos, diciéndole que no le preste atención al pendejo de las gafas, sino que se enfoque en simplemente cocinar lo que ella sabe hacer, y crear algo tan delicioso como hizo en aquel desayuno, donde el número 7 de la elite quedó fascinado con su platillo. Así que bien, gracias a esta motivación, la waifu se pone a trabajar rápido. Sin embargo, Soma va a una velocidad tan increíble que todos los ingredientes están listos en el momento que ella necesita. Así que una vez se acaba el tiempo, Shinobiya obviamente deslumbra con su platillo. A pesar de que no era un platillo estrella, deja enamorado a los jueces, quienes son los mismos chefs que se graduaron en ese lugar. Pero a veces toda esa arrogancia y el pensar que ningún alumno de clase baja lo podría derrotar, podría ser su perdición en este momento. Pero bueno, el platillo de mente. Y bueno, los jueces al probarla saborearon una hermosa frescura en su paladar, y un enorme arco iris de sabores se esparcía por toda su lengua. Pero bueno, ahora tocaba la hora de decir mientras pensaba en todo su pasado y por qué está luchando para ser la mejor cocinera. Pero cuando abre los ojos se da cuenta que en su plato no había ninguna moneda, y es que la derrota había sido aplastante, y Shinobiya, muy orgulloso, decide retirarse. Pero el calvo le dice: "Epa, aquí papito, lléguese para acá que esto no ha terminado". Y es que el calvo da su voto a Megumi, además de darle una moneda a Shinobiya, donde le recuerda que está estancado. Verán, este men es tremendo cocinero. A pesar de que no fuera muy sociable, tuvo que serlo a la hora de ser su propio negocio. Pero por culpa de unos franceses que trabajaban para él, uno de sus platillos se vio comprometido con la clientela. Esto le trajo problemas a su local y estuvo en la ruina por un tiempo, donde el men cambió su actitud y despedía no prestar atención a sus trabajadores. Bueno, la cosa es que al final prueba el platillo de Megumi, que le trajo recuerdos de su querida madre y el verdadero significado de por qué quiso ser cocinero. Ahí entre lágrimas da su voto a Megumi, y Hinako también da el suyo, estando así empatados, pero descubriendo que Megumi no solo hizo un plato bueno, sino que también se preocupó por el jurado, ya que implementó en el platillo pimienta inglesa, lo cual lo hizo con la intención de que fuera más fácil de digerir para el jurado, quienes han estado todo el día probando platillos. Si la tipa se preocupó hasta de ese detalle. Joder, Megumi,
voy a llorar. Bueno, de milagro la waifu se salvó y aprendió a luchar por sí sola, pero Soma al quedarse solo se molesta, porque es la primera vez que se siente derrotado, y es que en realidad perdieron, pero por el poder de la fe, terminaron pasando. Y ya estando relajados, pensando que irían a dormir, reciben una llamada importante, donde al reunirse en el salón principal, el calvo les informa que su siguiente sería preparar el desayuno de los invitados que se hospeden en el hotel. O sea, básicamente harán un mega buffet enorme donde todos podrán comer lo que deseen. Y el ingrediente principal que ellos evaluarán sería el huevo. Sí, el mismo ingrediente que le permitió a Soma entrar a la academia. El caso es que todos deberán de pensar en un platillo que sea único y que desborde originalidad y sea la atención de todos los presentes. Pero bueno, mientras algunos duermen, otros pasan la madrugada creando recetas especiales, donde una chica re linda, pero muy pálida, interrumpe al prota. De ella aún se desconoce su nombre, pero al estar acompañada de este emo, ambos dicen que el prota no es para nada especial, a comparación de lo que decían los rumores. Bueno, llega el día y por casualidades de la vida, la cocinera, que sería la vecina del prota, es Erina. Ahí el calvo les dice que los jueces serán las mismas personas que van a comer, además de los niños, jóvenes y adultos. Entre ellos hay ayudantes de chef profesionales, estos 3 críticos expertos y un mayordomo con mucho flow. Por otro lado, la morenaza sorprende con su trama y un enorme filete a 5. Megumi enamora a los viejitos con un desayuno ligero, y Erina conquista a todos como toda una reina, mientras que la chica pálida tiene un buffet bastante raro, huevos crudos, unas cáscaras y ya. Y espera, ¿esto va a ser todo? Aunque no te creas, porque realmente no eran huevos crudos ni nada por el estilo, sino que eran unos manjares creados por los mismos dioses, ya que hizo una jalea de agua de mar con huevos de salmón en gelatina. Y sí, bastante raro, pero debe estar rico. Esto que parecía ser un huevo cocido, en realidad era un mousse de espárragos blancos con una salsa holandesa. Y la cáscara de huevo en realidad era una bebida que no sé cómo carajos, pero metió bebida ricolina allá adentro. Por otro lado, la peli blanca logró conseguir más de 300 platos realizados, pero mientras todos pasaban, había un integrante que no había podido dar ningún plato, y este era el prota. Resulta que su platillo no era lo adecuado para un buffet, ya que lo que él realizaba era para comerse de manera instantánea, y en un buffet las comidas pueden estar por horas, ya que la gente simplemente toma el platillo cuando realmente le apetece. Y bueno, mientras Erina fanfaroneaba, a su lado, el prota estaba en una concentración total como Tanjiro, analizando la situación y pensando la manera de cómo atraer a la clientela. Ahí se dio cuenta que tenía un potencial para hacerlo, así que comienza con una niñita a la cual le hace un espectáculo mágico con la comida. Ella al probarlo hace un alboroto que atrae a más gente, y de un momento a otro, el prota se roba la atención de todos en los últimos 30 minutos. El espectáculo de la cocina en vivo era súper importante en los buffets, pues la gente se llena de altas expectativas de lo que está a punto de probar. Y bueno, lleno de determinación y con un exceso de fe, antes de los 7 segundos que faltaban, entregó 200 platos, logrando pasar la prueba de milagro. Y ahí la peli blanca lo felicita por el trabajo, aunque realmente esperaba que vendiera como mucho 8 platos. Bueno, ella es Alice, la prima analgótica de Erina, la cual ahora se vuelve una rival más de nuestro prota Soma. Pero en fin, la cosa es que todos se reúnen en el vestíbulo, donde el calvo los felicita a todos por su enorme trabajo, en donde los 628 sobrevivientes del campamento pasaron las pruebas y ahora podrán disfrutar de un tremendo buffet, elaborado por nada más ni nada menos que los exgraduados. Y bueno, luego de una emotiva despedida, el prota termina equivocándose de bus, haciendo que este mismo se distraiga con los abuelos y al final se ha dejado en el campamento solo, solito, con esta tremenda rubia. Ambos, al no tener cómo regresar, reciben un trato VIP por parte de la academia, siendo llevados en una limusina de lujo, aunque prácticamente no se dirigen la palabra en todo el camino. Pero si nos damos cuenta que Erina perdió el bus por el simple hecho de estar buscando esta foto. Y espera, ¿ese no es el padre del prota? Pues bueno, resulta que cuando ya llegan a sus dormitorios, la vieja lo recibe con la agradable sorpresa del papucho número 2 de la estrella polar, Yoishiro, el padre del prota. Pero a ver, ¿cómo que número 2? Sí, o sea, el pibe resulta ser que fue un ex estudiante de esa academia culinaria, además de pertenecer al segundo puesto de la elite, siendo acompañado en el primer puesto por nada más ni nada menos que yo. O sea, digo, Jin, el pelado. Y bueno, la cosa es que toda esta info no la sabía Soma. Bueno, sí deducía que su padre tenía bastantes amigos del extranjero por fotos y llamadas en otro idioma, pero no estaba al tanto de que su viejo era un chef legendario que al poco tiempo había desaparecido de la cúspide culinaria para llevar una vida tranquila. El caso es que las chicas andan re locas con los platillos que el pibe preparó, e incluso se imaginan a Soma siendo todo un papucho, lo que las deja ya locamente
locamente enamoradas de él. Pero en fin, el men les dice cómo hizo sus recetas, troleal de gafas con una comida asquerosa y al anochecer se pone a hablar con su hijo de la vida pasada que tuvo, donde él y Jin lograron obtener por medio de guerras culinarias todas las cosas re importantes que los estudiantes de ese dormitorio usan hoy en día, como la granja de gallinas, rutas de transporte para los ingredientes, una cocina bien mamalona y mucho terreno. Pero bueno, el objetivo por el que realmente vino el viejo sabrosón era desafiar a su hijo en un duelo culinario. Para eso llama a Fumio como juez, y Shiki y Megumi, que bueno, llegó muy random con cara de sueño. La cosa es que el platillo que tienen que realizar debe ser algo ligero y energético. Ligero para que a la vieja no le dé un patatús y energético para activar a Megumi. Bueno, rápidamente inicia la competencia y solo tienen una hora para realizar el platillo. A Soma se le ve bastante tranquilo a pesar de que su padre sea un ex élite de los 10 en ese lugar. Ay, Megumi, recagada, no sabe qué demonios piensa hacer Soma con una manzana. Pero pasados los minutos, ¡boom! Toma, un risotto de frutas con tocinetas bien ricolinas. Bueno, ahí los tres al probar el ligero platillo, rápidamente salen volando en fantasías. Vamos, esa sensación de frescura que toca sus estómagos que le da esa rica tocineta, dejando encantado al jurado. Pero en eso llega la bestia. Ahí el padre de Soma hizo un ramen. Y a ver, espera, el ramen es como para el almuerzo, uno sabe, una comida bien pesada. O sea, literal, comerlo de desayuno es algo fatal. Pero aquí fue todo lo contrario, pues el caldo del ramen era ligero y no contenía ni un gramo de carne ni pescado. Y a pesar de todo esto, tenía un sabor bien ricolino a mar. Y bueno, todos los conocimientos obtenidos en sus viajes se hacían notar en ese platillo, donde la victoria, lamentablemente, fue inevitable. Soma, al ser derrotado de manera aplastante, recibe un pequeño halago de su padre, pues se sintió impresionado con el risotto que su hijo preparó. Pero bueno, a pesar de eso, fue su derrota 490. O sea, no le perdonaría ninguna, ni siquiera en la academia, o sea, pobrecito. Pero bueno, el viejo ya debe seguir con su viaje, donde él simplemente quería motivar con su historia a su hijo, para que así tenga aún más ganas de ser el número uno. Bueno, las vacaciones en la academia culinaria comenzaron, así que Soma va a su negocio y Ana se emocione para ir a comer nuevamente, haciendo que el restaurante familiar abriera temporalmente. El detalle es que mientras está cocinando y atendiendo, la misma receta pero aún más poderosa, ahí se le ocurre pedir ayuda a su amiga Mayu, para que sea la degustadora, aunque ella no tiene conocimiento del tema y prácticamente es obligada por su amiga de un tremendo putazo. Bueno, ahí termina ayudando al prota, aunque anda bien nerviosa porque realmente está enamorada de él. Y bueno, Soma, como no tiene mucha experiencia con la carne, hace una llamadita importante, invitando a la morenaza ardiente a su casa. Pero sus deseos cochinos puercos desaparecen cuando ve a Mayu, haciéndose la idea de que esa chica podría ser la novia del prota. Por lo que bueno, comienza a andar muy enojona todo el día. Al final, visitan el famoso negocio y prueban el kurage, donde con una pequeña probadita les hace volar su imaginación. Ahí la dueña del lugar, que es esta china, se pone bien cabrona, insinuando que los del distrito comercial no podrán derrotarlos. Pero el prota prácticamente le dice que le va a pegar un baile en la cocina que le quitaría a toda la clientela. Pero bueno, ya más tarde, cuando están haciendo las pruebas para imitar ese karage, no consiguen el sabor que tanto necesitan y piensan a la misma gente que pasa por allí, quienes son nada más ni nada menos que los estudiantes de preparatoria, preescolar y universitarios. Teniendo eso en cuenta, analiza la situación para fijarse que el karage es un platillo que debe ser comido al instante y no ser llevado hasta un hogar, porque en esos lugares lujosos tienen prohibido estar comiendo, ya que el olor daña la presencia del centro comercial. Y bueno, mientras piensan en idear una buena presentación, Mito crea una salsa estupenda y hace los karages con muslos de pollo, pero la parte más carnosa, como ella, ¿o qué no? Bueno, todas las ideas comienzan a surgir y al día siguiente la encargada de Muyosu se fija que las personas están llevando en la mano algo extraño. Ella no le presta atención, pero cuando los días siguen pasando, su clientela comienza a disminuir cada vez más, donde ya llega un punto que las ventas habían bajado un 20% y hasta incluso los turistas preguntan por el karage del prota. Ahí se da cuenta que la competencia está haciendo algo genial y al ir a investigar se topa con un distrito comercial rejuvenecido y lleno de vida. La gente se vuelve loca por los karage que estaban siendo preparados por un gran espectáculo visual, además de tener una presentación inigualable. Y bueno, ya todo realizado en una misma noche, Soma la enfrenta y le dice que ese es el poder del distrito. Ahí todos cooperan para hacer esto realidad y ella, al probar el karage, se siente derrotada rápidamente. De esa forma, Soma deja a cargo del negocio a Mayu, mientras que él y Mito regresan al instituto. Aunque Soma se ve en problemas, pues es llevado con este sujeto, quien dice ser el encargado de la franquicia que él derrotó y de muchas otras, pero en realidad pertenece a uno de los 10 de la élite, el noveno, Eisan Etsuya, conocido como el alquimista, quien le dice que lo va a destruir en la selección de otoño, competencia donde las mejores
mejores promesas de la academia se van a enfrentar. Y bueno, la selección de otoño será básicamente un desvergue culinario por grupos, habiendo dos secciones, la A y la B. Ahí los competidores irán realizando sus platillos y solo los mejores de cada grupo pasarán al torneo definitivo. Ahí Soma y todo el grupo de la Estrella Polar fueron seleccionados, pero algunos quedaron en grupos diferentes. Y otra cosa, es que los de la Elite no podrán participar, porque es un evento creado por ellos mismos. En fin, el primer platillo que se realizará será basado en curry, pero como no tienen idea de qué platillo hacer para que sea sorprendente y no sea un simple curry de toda la vida, Soma recuerda que su padre le mencionó que una chica llamada Shiomi es especialista en curry y también en especias, además que él la cuidó mucho cuando ingresó a la academia, así que si le dice que es su hijo, ella lo ayudará con facilidad. Pero las cosas fueron totalmente opuestas, ya que nada más saber su nombre le pegó tremendo putazo, pues la waifu le tiene odio a su padre porque siempre el man le hacía probar las recetas asquerosas que creaba. Lo bueno es que Soma y Megumi aprenden mucho de las especias, ya que son de vital importancia en la comida, y no solo se llega a la cima con un buen sabor, sino que la fragancia de un platillo es la clave para captar la atención de cualquier persona, siendo Ayama el mejor estudiante con conocimiento de especies, quien literalmente le dice a Soma que no le permitirá ser el número uno. Nuestro prota sabe que obviamente será un rival digno, pero le dice que la próxima vez que lo vea, realizará un curry mejor que el de él. Y bueno, las vacaciones terminan y todos son llevados al Salón de los Dioses de la Luna, lugar donde se realizan las guerras culinarias para ver quién se elige como nuevo integrante de la Elite y otros eventos. Pero bueno, luego de que el director diera unas palabras de aliento, las reglas son las siguientes. Habrían dos grupos de 60 candidatos, de los cuales solo clasificarán 8 para el gran torneo, es decir, 3 integrantes por cada grupo, por lo que su mejor curry deberán de realizarlo en ese preciso momento si quieren conseguir la gloria. Y bueno, el concurso comienza y de juez tienen a esta rubia re hermosa con tremendos conocimientos sobre el curry, obvio. Ella es conocida como la reina del curry, o mejor dicho, las reinas del curry, porque su hermana gemela se encuentra en la sala B presenciando el otro torneo, donde el olor del lugar está destacando por varios chefs en específicos, entre ellos Hayama, el pibito que le gusta ahumar todo, la morenaza, Alice y una bruja loca que parece estar creando una maldición. Pero, ¿qué hace Soma?, se preguntan. Pues este man está durmiendo. Espera, ¿qué? Sí, todos pensaban que se trataba de una broma, pero simplemente llevaba el tiempo de su platillo, donde al detectar el aroma que quería, destapa la olla y el aroma opaca a todos, dejando impresionados al jurado. Pero lo realmente bueno está sucediendo en la sala B, pues Megumi dio tremendo espectáculo cortando un enorme pescado, lo que ocasionó que los jueces cerraran su boquita. Pero cuando la hora de evaluar comienza, el verdadero caos surge. Ahí varios son eliminados con una ponderación pésima, pero en eso Nao llega con su comida oscura para impregnar el lugar de un olor apestoso. Rápidamente unos jueces le dan 0, pero la guapetona, como debe seguir las reglas, debe de probar la comida, y como dice, no juzguen un libro por su portada, pues le cerró la boca a todos, ya que su platillo rebosaba un gran sabor que se apoderó no solo del paladar de los jurados, sino que también de su apetito, siendo la única en obtener más de 80 puntos, y estando en el primer lugar se sentía poderosa y estaba feliz porque Erina posiblemente la aceptará a su lado. Y sí, está loca por Erina. Pero al ser el turno de Hisako, las cosas cambian radicalmente, ya que el hechizo que estaba sobre el jurado había desaparecido, donde vemos que de la nada el flaco se pone re mamadísimo, el gordo también y la rubia se pone como microondas. Todo esto debido a que la especialidad de Hisako es la comida medicinal, y a eso añádele un sazón espectacular, que además es aprendiz de Erina. O sea, por favor, eres una victoria asegurada, ¿no? Y es que no solo obtuvo 90 puntos, sino que también le da de probar a Nao su comida, cautivando a la loca y obteniendo ahora una psicópata enamorada de ella. Y bueno, los puntos del grupo B iban de mal a bien, donde los hermanos Aldini se lanzan un duelo para ver quién era el mejor, donde el rubio obviamente supera a su hermano por muy poca diferencia. Alice deja no solo a la audiencia embobada con su belleza, sino con un platillo innovador y único que deja al jurado sin palabras, otorgándole el primer puesto de la tabla, quedando en empate con el gordillo de Aldini, que ahora es flaco. Sí, no me pregunten cómo, pero es flaco. Y por otra parte también estaba Miyako, que es la chica guapetona. Bueno, por otro lado vemos que la bruja loca había sido eliminada y ya no quedaban más platillos para evaluar. No, espera, mentira, faltaba Megumi, y es que realmente la estaban olvidando, si no hubiese sido porque ella misma les recordó que estaba allí. Bueno, que los jueces de mala gana le piden que presente su platillo. Ahí Megumi, con muchos nervios, espera la respuesta del jurado, pero se calma al ver que sus amigos de su pueblo natal fueron a verla. Bueno, la cosa es que el jurado, al probar su platillo, quedan anonadados, pues no esperaban que un platillo con pescado y curry fuera algo tan delicioso. Y bueno, la gentileza que ella tiene y preocupación por las personas para que la comida sea buena y delicada, cautivó mucho al jurado, logrando obtener una puntuación excelente que le otorgó el cuarto lugar.
pasando directamente al torneo. Y bueno, mientras la felicidad recorría el recinto B, el A era devastado por la reina del curry, la hermana mayor y la única que no daba punto y decía que los platillos eran basura. O sea, es la Gordon Ramsay, gente. Bueno, la cosa es que ninguno podía sacarle los puntos a la rubia, hasta que llega Ryu, el pibe con su platillo de curry y langosta, que no solo la vuelve loca, sino que también le hace tener fantasías bastante locochonas. Pero cuando ya estaban por dar los puntos, el pibe se pone la bandana y su actitud vemos que cambia. Hay un sujeto salvaje y con mucha fuerza le habla al jurado como si fueran sus hijos. Ahí les pide que le coloquen unas gotas de salsa a la langosta, para luego absorberla, lo cual hace que el platillo sea aún más explosivo. Y así es como de una vez le otorgan 93 puntos. Bueno, desde ese momento se arma el desvergue, pues la morenaza saca a relucir su platillo de tremenda carne. Perdón, su platillo de curry con carne, que le otorga el segundo lugar. Luego Sakaki también saca una puntuación buenarda que empata al segundo lugar, pero en eso el de Gaps aparece, para meter tremenda remontada con 88 puntos, quedándose en el segundo lugar. Aunque, bueno, solo dura un minuto, como ustedes cochinos, porque el pibe, amante de ahumar las cosas, empata con la misma ponderación. Sí, gente, son muy buenos. Bueno, el momento final ha llegado, ya que Ayama hace acto de presencia con un maravilloso platillo. Este extraño panecillo que ocultaba en su interior una explosión de olores tan poderosos que se apoderan de todo el lugar. Ahí la reina del curry queda loquísima con los sabores que desprende el platillo. Además que hizo uso de un ingrediente que naturalmente no se usa en Japón. Pero bueno, él de alguna forma lo obtuvo. Y es que, claro, con el laboratorio que tiene su jefa, puede mantener las mismas plantas e incluso crearlas de una manera artificial, para que mantenga la misma esencia. Bueno, su ponderación fue casi perfecta, logrando obtener 93 puntos. Y bueno, el prota la tenía bastante difícil, pues debía sacar 89 puntos como mínimo para estar en el top 4. Sin embargo, el platillo que está por presentar es un... ¿omelette? No, gente, este tipo siempre hace cosas raras. Aunque tranquilos, que lo mejor está por venir. La cosa es que al zamparle tremendo corte en el centro del plato, ¡kaboom! Todos son atacados por una enorme brisa aromática. Nadie podía creerlo. Incluso Erina, que estaba detrás de un vidrio, pudo oler su platillo. Sí, gente, cosas del anime. Bueno, los jueces al probarlo no saben qué decisión tomar. Sin embargo, luego de un rato de tensión y que todos no supieran qué iba a pasar, al prota le dan 93 puntos, quedando de segundo lugar y empatando con Hayama en el primero, donde, bueno, el top 4 de cada grupo ya había pasado para la gran final, aunque lamentablemente algunos rostros conocidos no pudieron quedar. Pero a pesar de que Soma haya pasado, no se siente victorioso, pues es alguien que le gusta ganar, y el único que le permite que lo derrote es su padre. Por ende, no se rendirá, y seguirá descubriendo recetas para ser el mejor de todos los tiempos. Vamos, o sea, el cocinero número 1. Pero por sobre todas las cosas, derrotar al legendario cocinero que es su padre. Y si quieres más animes y picardos, o la segunda parte de este anime, comenta la palabra comida. Y ya con esto, me pondré manos a la obra.